Estoy muy feliz de compartir un día más con ustedes. Disfrutemos de este trabajo diseñado con mucho esfuerzo y amor para llevarles el pan de la enseñanza a todos ustedes que siguen aprendiendo desde casa y preservando la salud. El día de hoy tendremos las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales y francés. Tu profesora de ciencias sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre neurociencia. En francés, Echazón te enseñará sobre el pasado compuesto, en esta ocasión utilizando el verbo être. Y por supuesto, en matemáticas yo te hablaré de los polígonos, los diferentes tipos que existen y mucho más. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. En clases pasadas hemos visto en innumerables ocasiones que la geometría está en todo nuestro alrededor. Si por alguna razón aún dudas de ello o te perdiste las cápsulas en esas clases donde lo pudimos demostrar, no te muevas de tu asiento y te sorprenderás con lo que te mostraré el día de hoy. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. En la geometría euclidiana, un apeirógono es un polígono degenerado con un infinito número de lados. ¿Qué? ¿Polígono degenerado? ¿Infinito número de lados? Estarás pensando que esto es imposible, que hasta ahora el polígono más grande que conoces se llama dodecágono, que tiene apenas 12 lados. En la clase de hoy verás que los tipos de polígonos son mucho más de los que una vez pensaste o de lo que has aprendido en toda tu vida de estudiante. Soy tu profesor Alexander García. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vas a aprender qué son los polígonos y cuáles son las distintas formas de clasificarlos. Entre ellas, la clasificación según el número de lados, donde descubrirás que los tipos de polígonos que conoces hasta ahora son como una gota de agua en el mar, por la cantidad que aún te falta por conocer. Iniciaremos con la definición de la palabra polígono y descubriremos qué características debe cumplir una figura geométrica para ser considerada un polígono. Luego veremos algunas de las propiedades que cumplen los polígonos. Verás que son muy interesantes y curiosas. También quedarás atónito con los lugares en la naturaleza donde podemos apreciar algunas de estas figuras geométricas. ¿Preparados? ¡Empecemos! Polígono. Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en los diseños de telas, artículos del hogar, decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o línea poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una línea poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una línea poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de tres o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de dos segmentos llamado vértice. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, que se tocan en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa lados. Por tanto, un polígono es una figura compuesta por varios lados. Para que una figura geométrica sea considerada como un polígono, las líneas que las conforman tienen siempre que ser rectas y no puede estar abierto, es decir, toda la figura debe ser cerrada. Hagamos ahora una actividad. Vamos a describir las siguientes
figuras y luego determinamos si son consideradas polígonos o no y el por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de rectas consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y por consiguiente no es un polígono. La segunda figura que podemos ver contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y por consiguiente es un polígono. Por último, observamos esta figura formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva y todos coinciden para hacer de la figura una figura cerrada. Pero a pesar de que es cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen la figura deben ser rectas y en esta figura uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las diferentes partes que conforman un polígono. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y los lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Clasificación de los polígonos. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es el polígono compuesto por 3 lados. Tri significa 3. Cuadrilátero es el polígono compuesto por 4 lados. Cuadri significa 4, látero significa lados. Pentágono es el polígono compuesto por 5 lados. Penta significa 5. Hexágono es el polígono compuesto por 6 lados. Hexa significa 6. Gono significa lados. Heptágono es el polígono compuesto por 7 lados. Hepta significa 7. Octágono es aquel polígono compuesto por 8 lados. Eneágono es el polígono compuesto por 9 lados. Decágono es el polígono compuesto por 10 lados. Deca significa 10. Un decágono es el polígono compuesto por 11 lados. Dodecágono es el polígono que está conformado por 12 lados. ¿Por qué las abejas construyen el panal de miel con las celdillas hexagonales? La pregunta ha pasado del campo de la geometría a la filosofía y a la biología, ya que la pregunta, como afirma Joaquín Navarro, está preñada de incógnitas trascendentales. ¿Actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿Viene la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos concluir entonces que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de la forma que les parecía más natural, el círculo. Fue el matemático Laszlo Figes-Tooth, quien nació en 1915 y falleció en el 2005, quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano dado, empleando un menor perímetro. Aún así,
siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Ahora bien, ¿son estos los únicos polígonos que existen? Claro que no. Si nos ponemos a nombrarlos todos, no acabamos nunca. Aquí te menciono otros más. Tridecágono es aquel que está compuesto por 13 lados. Tetradecágono, aquel que está compuesto por 14 lados. Pentadecágono, 15 lados. Hexadecágono, 16 lados. Heptadecágono, 17 lados. Octadecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. Isodecágono, 20 lados. Ahora subamos un poquito el nivel. Triacontágonos son los polígonos de 30 lados. Triacontacaipentágonos son los polígonos de 35 lados. Tenemos que el polígono posee 35 lados, se llama triacontaipentágono. Esta expresión puede descomponerse de la siguiente manera: triacon, tacai, pentágono. La expresión triacon hace referencia al número 30, tacai hace referencia a con y pentágono hace referencia a 5 lados. Tetracontágonos son los polígonos de 40 lados. Pentacontágonos son los polígonos de 50 lados. Hexacontágonos son los polígonos de 60 lados. Heptacontágonos son los polígonos de 70 lados. Octacontágonos son los que tienen 80 lados. Eneacontágonos son los polígonos que poseen 90 lados. Hectágonos son los polígonos de 100 lados. No lo confundas con los heptágonos, que son los polígonos de 7 lados. Sus nombres solo tienen una letra de diferencia. Uno es hectágono con C, que es el polígono